Hoy presentamos Un corazón para dos. Comenzando con la película, vemos a una señora yendo hacia la entrada de la casa, pues se percata que en la entrada hay una carta con unas flores. La revisa por un momento, pero mejor decide regresar. Por lo que vemos, la señora entregó la carta a la chica que se llama Valeria, pues ella piensa que su novio es quien se la deja todos los días en la mañana en la entrada de su casa, pero la señora le dice que no, pues las cartas ya llegaban antes de conocerlo a él, y ella le dice que no cree que sea él, pues por lo que vemos, a la nana no le agrada a su novio, pero mientras ella lo quiera, ella también lo va a querer. Ahora vamos con Bernardo y con don Francisco, que es abuelo de Bernardo, y con el padre José. Pues le están diciendo que lo que trata de decir Bernardo es que él se quiere quedar con él para ayudarlo en el trabajo del ganado. Pero don Francisco dice que no, pues él está para estudiar y él para trabajar, pues terminando sus vacaciones tiene que entrar a la universidad. Ahora conoceremos a Nico, quien es un niño que cuida al padre, pues lo que se sabe de él es que fue abandonado por sus papás, que le encararon al padre, pero nunca regresaron. Entonces Bernardo le pregunta al padre José si ha sabido algo de sus papás, pero él le dice que no, pues nunca volvieron por él. Ahora vemos a Valeria, quien está acostada relajándose en el sol, pues ahora conocemos a su mamá, quien se acerca a ella para decirle que si ya se tomó sus medicamentos, y ella responde que sí, pues siempre están recordándoselo. Ahí llega Bernardo a visitar a Valeria, quien le cae de sorpresa tapándole los ojos y que adivine quién es, pues ella piensa que es su novio, ya cuando le quita las manos se da cuenta que es Bernardo, pues le dijo a Valeria que le iba a invitar a comer, pero ella mejor le dice que si se queda a comer con ellos y Bernardo dice que sí. Pero pues en ese momento llega su novio Javier a verla, pues llega y habla con Bernardo sobre su universidad, pero él le dice que se va a quedar con su abuelo y Bernardo le dice cuándo se va a recibir de la universidad, pero él le comenta que solo le falta un año, pues por el momento va a entrar a trabajar a una constructora para empezar a tener experiencia. Ahora conocemos al papá de Valeria, quien está preocupado por su hija, y don Francisco le pregunta si se ha puesto mal, pero él dice que no, pues la ha visto mejor, pero por lo que vemos él queda en duda. Ahora conocemos a Sabina, quien ha trabajado con don Francisco por mucho tiempo, quien el padre José llama la atención por hacer rezongar a don Francisco, pero ella le dice que disculpe, pues lleva tiempo con ellos que ya siente la confianza de poder hablarles de esa manera. Se siente una con la confianza de decir ciertas cosas. En la siguiente escena vemos a Bernardo, Valeria y Javier divirtiéndose, pero en ese momento Bernardo se empieza a sentir mal, pues le dio un dolor de cabeza y se empezó a marear. Valeria le dice que si está bien, que si quiere que le dé una pastilla, pero le dice que no, pues es algo que pasa rápido. Pero Javier le dice que mejor vaya a ver al médico para que le haga unos estudios, pero él le dice que no, que tal vez puede ser el cansancio. Pero mejor decide irse. Bernardo al momento de bajar del vehículo se marea, pero él llega como si nada, pero su abuelo se da cuenta y le pregunta si le pasa algo. Pero Bernardo le dice que solo le duele la cabeza, pero su abuelo sospecha de algo y le vuelve a preguntar, pero Bernardo y el señor que está a la derecha le dice que no diga nada, pues por lo que vemos es el médico de Bernardo, pero para calmar el momento le dice que vaya al otro día a su consultorio para unos estudios y un examen, pues le dice que ha de tener amibas, pero Bernardo entra a la casa a descansar. Ahora conocemos el motivo de su dolor de cabeza de Bernardo, pues don Francisco le pregunta al médico que lo que le pasa a Bernardo es consecuencia del accidente que tuvo, pero él le dice que puede ser, pero no cree que sea algo seguro, pues ya se lo habían dicho. Luego vemos a Bernardo llegar a la iglesia, pero se encuentra con Nico, quien al estar distraído se asusta, pues piensa que es el padre, porque por andar jugando rompió a San Judas de la iglesia, pero al voltear se da cuenta que no es él. Ya de ahí Bernardo llega con el padre José, pero él piensa que Bernardo va a hablar con él sobre Valeria, sobre qué le gusta y por qué le gusta, pero el padre le dice que mejor ya se le declare, pues siempre va a platicar de lo mismo. Pero Bernardo le dice al padre que no es eso, sino al decirle que son más fuertes, el padre ya sabía del problema de Bernardo, sobre su dolor de cabeza. Entonces el padre agacha la cabeza por un momento y le dice a Bernardo que si el doctor Rosales lo sigue atendiendo. Pero Bernardo le dice que sí, pero dice que eso no es todo. Luego vemos a don Francisco ligando, pues empieza a coquetearle a la señora. Se empieza a emocionar y a excitar, pues le empieza a besar el brazo y luego le dice que le siga. Llega Bernardo a su casa y Sabina le pregunta que al otro día es cumpleaños de su abuelo, y él le dice que a él no se lo olvida, pues ya sabe cómo le va a festejar y cómo se lo va a organizar. Valeria llega con Javier a su casa, y él le dice que la ha visto mucho mejor, y ella le responde que con los cuidados de su mamá y de la señora que la cuida es gracias a ellas. Luego Javier le habla sobre casarse, pero Valeria le dice que no se haga ilusiones. Pues le dice a Javier que los médicos son los que tienen la última palabra. Ahora vemos al doctor Rosales hablando con la mamá de Valeria. Él le dice que no pueden esperar mucho tiempo, pues por el momento deben hacer que Valeria lleve su vida normal,
pero su mamá llora, pues no sabe cómo decirle a Valeria y mejor prefiere hablarlo con su esposo. Ahora sabemos un poco del problema de Bernardo, pues sus dolores de cabeza fueron por el accidente, pues al momento recibió muchos golpes en la cabeza, pero los médicos le dijeron que lo que le pasó fue de milagro, ¿Viste y todo por eso? consecuencia Es de un eso ha secreto. tenido dolores de cabeza Es y muy bonito mareos. todo lo que dice. Entonces Valeria le Escucha. pone a recitar un poema, y Bernardo le pregunta de dónde lo Despertaste en mí escuchó, muchos y ella le dice deseos. que es un secreto. Ya de ahí vemos a don Francisco, pues vemos que le pregunta al padre que Bernardo le preocupa últimamente, que si no lo ha visto raro o algo sospechoso en él. Entonces Sabina dice que no quiso cenar, que tiene mal de amor, pero don Francisco no cree en eso, pues piensa que es otra cosa, pues su instinto de abuelo no le puede engañar y le pide al padre que rece por él. Ya en su cuarto vemos a Bernardo acostado pensando y llorando, pues entonces entra su abuelo a verlo y le dice que ya está todo listo para el otro día, ya que está nervioso, pero Bernardo le dice que tal vez sea porque va a ir la señora, pues ahora sabemos que se llama Rosario. Pero su abuelo le dice que ella no le interesa, y Bernardo le dice que por qué no se casa con ella. Y su abuelo dice que no, pues está loco, y que a su abuela no la sustituye nadie. Al otro día vemos que el festejo del cumpleaños del abuelo de Bernardo ya empezó, pues le hizo una gran fiesta para su abuelo. Entonces Valeria pregunta si han visto a Bernardo, y le dicen que no, pero el mejor va y le pregunta a Sabina. Pero Sabina le dice que no, pues le comenta que lo llamaron de los corrales. Entonces vemos a Bernardo llegar al cumpleaños de su abuelo, con un caballo, que por lo que vemos es regalo para su abuelo, y acompañado con mariachis, por supuesto. Ahora vemos que su abuelo le pregunta cómo le hizo para convencer al doctor, y Bernardo le dice que él tiene el don del convencimiento. Entonces don Francisco le agradece al doctor y a Bernardo por la gran sorpresa. Ya al otro día, la señora que cuida a Valeria le dice a ella que siempre, sin falta, la carta siempre está en la entrada como todas las mañanas, y le dice a Valeria que pensó que eso de ser romántico se había perdido, pero ella le responde que no, pues no es moda, solo es una manera de ser y de sentir. Ahora vemos que Bernardo fue a ver al doctor Rosales sobre su enfermedad, y le dice que los dolores de cabeza serán más frecuentes e intensos, pues también su vista se irá debilitando, y que los últimos análisis que le hicieron serán el resultado de definir todo. Pero también Bernardo le pregunta al doctor que si es difícil su curación, pero dice que hay esperanza en los resultados, a que sean favorables, pues él y el doctor Díaz en su curación, pues por el momento su vista es normal, pues como pasa el tiempo no ha visto ninguna alteración, y Bernardo le dice al doctor que no quiere que nadie sepa, pues no quiere causar lástima, y que le prometa que no dirá nada. Bernardo le pregunta al doctor Rosales sobre Valeria, y él le dice que las operaciones del corazón son delicadas, pero Bernardo le pregunta por qué antes le dijo que un trasplante la puede salvar, y ahora le dice lo contrario. Pero él le dice que la operación puede ser exitosa, pero no sabe qué reacción puede ocasionar el corazón en el organismo de Valeria. Valeria habla con Javier, de que no puede salir, pues el doctor Rosales le dijo que tiene que estar en reposo, y dice que vaya a divertirse, pues no pasa nada. Entonces Valeria termina la llamada y sigue leyendo la carta. Bernardo va de salida, pues su abuelo le pregunta a dónde va, y Bernardo le dice que va a ver a Valeria, pues su hermano de ella le dijo que ha estado deprimida, y ya unos pasos su abuelo le dice que si la quiere, y él le responde pues que la admira y que es una gran amiga, pero su abuelo dice que no tiene por qué ocultarlo, él sabe lo que siente por ella, pero Bernardo dice que pues ella tiene novio que es Javier, pero su abuelo le dice que él no la merece, y Bernardo le dice que por qué dice eso, pues ellos se quieren, pero don Francisco le dice pues porque él es su nieto. Luego vemos a Valeria y Bernardo hablando, y ella le dice que no se siente mal, solo algo extraña, pues ella cree que es algo normal. De pronto vemos que llega el hermano de Valeria, que le dice por qué se tardó tanto, y él le dice que se quedó platicando con sus papás y el doctor, y que Javier fue a acompañar a sus papás. Ya en ese momento, Bernardo decide irse. Ya cuando se va Bernardo, el hermano de Valeria le dice que Bernardo está enamorado de ella, y ella dice que no cree, pues solo son amigos, y que Javier también lo sabe. Los hermanos le dice que le asegura que Bernardo siente algo más por ella. También vemos a don Francisco hablando o ligando, pues está hablando sobre el matrimonio, pues para él es algo serio, pues casarse tiene lo suyo. Y en ese momento llega Sabina a decirle que porque está vendiendo su romance con ella, pues si lo viera la defunta señora de don Francisco no se lo acabaría. Ya en su casa don Francisco le dice a Sabina que gracias por haberlo sacado de hablar con el señor Rosarito, pues ya no la aguantaba. Pero ya de ahí empieza a discutir con Sabina, pues ella le dice que ya lo que hizo, pues él no le agradece, y don Francisco le dice que mejor ya se vaya a dormir, y luego vemos que Sabina se va llorando. Vemos a Valeria hablando con su mamá, pues quiere saber la verdad, pero su mamá le dice que todo este tiempo le han dicho la verdad.
solo que ya depende de los análisis y resultados, y pues que tienen que esperar, pues todo lo que le dijo es todo lo que le ha dicho el doctor, y Valeria le pregunta que si la van a operar. Bernardo va con el doctor Rosales y le pregunta sobre sus resultados, pero por lo que vemos en su rostro, solo le pregunta al doctor que si ya no hay nada que hacer, y él le dice que no. Ahora veremos a un Bernardo llorando desconsoladamente, pues se ha enterado sobre sus resultados de sus estudios. Les dejaré la siguiente parte, pues si lo quieren ver, si no, le pueden adelantar, sin problemas. Valeria. Bernardo está llorando en su cuarto y se limpia las lágrimas, pues escucha que alguien se acerca a su cuarto, y vemos que es su abuelo quien lo va a ver. Ya el otro día, Bernardo va a ver al padre José para hablar de que su abuelo no debe saber de la noticia de él, pues no quiere que sufra, pues llora mucho con la muerte de sus papás. Mientras están adentro de la iglesia, el padre José le dice a Bernardo que él pudo acompañarlo para ver diferentes laboratorios, pero Bernardo le dice que ya lo hizo, pues cuando ponía excusas sobre los viajes con el doctor Rosales a México, pues era para hacer una lista larga de médicos y especialistas, para que al final solo le dijeran los mismos resultados negativos. Pero el padre José le dice a Bernardo que lo deje hablar con su abuelo, pero Bernardo le dice que no lo haga, y pues que necesita de esta ayuda para lo que se venga. Ya en la noche, Bernardo llega a su casa y ve a su abuelo durmiendo, y lo ayuda para llevarlo a su cuarto, pero a unos pasos de caminar y llevar a su abuelo, Bernardo se marea y su abuelo se da cuenta, pero con tal de que no sospeche, le hace un chascarrillo de que está pesado y que se ponga a dieta. Pero a su abuelo no lo ve de esa manera y le pregunta de qué tiene, y quiere saber y que se lo diga en ese momento qué tiene. Ya en la mañana, Bernardo va a ver al padre José y le dice que tuvo que inventar varias cosas a su abuelo, con tal que no le siguiera preguntando. Ya el padre José le responde a Bernardo que si le creyó, pero él le dice que no, pero cree que con eso lo deja tranquilo. Pero el padre José le dice que mejor se lo diga, ya que tarde o temprano su abuelo se va a dar cuenta. Bernardo le dice al padre José que Dios se ha olvidado de él, pero el padre José le dice que no diga eso, porque Dios nunca se olvida de nadie, y que a él le ha dado el privilegio o el poder de amar intensamente. Entonces Bernardo le dice al padre José que ama mucho a Valeria, y que cuando la ve todo a su alrededor se llena de luz y que su miedo a morir desaparece, y que con ella se le quita el miedo. El padre José dice que ella lo ama, y Bernardo dice que estaría feliz que ella misma se lo dijera. El padre le responde que mejor se lo diga a él, pero Bernardo le dice que para qué si no tiene sentido que se lo diga, y que solo lo que quiere para ella es que viva y que sea feliz. Ahora vemos a don Francisco y a doña Rosarito mientras se despiden de Maciosare. Van hablando sobre ellos, pero don Francisco le dice que eso de los chismes es de pura gente que no tiene nada que hacer, ya que doña Rosarito piensa en el qué dirán, pero para don Francisco le responde que no hay nada que hacer caso, pues es pura envidia. Ya de ahí empiezan a hablar de tú y se van agarrando mucho cariño mientras se van abrazando. Ya en la siguiente escena vemos a los papás de Valeria llorando por ella. Entonces vemos que Valeria va a su cuarto de sus papás y les dice que no quiere dormir sola, pues siente una sensación extraña, como un presentimiento. Ya en la mañana Valeria habla con Bernardo y empieza a llorar, y le dice que para que ella pueda vivir alguien más tiene que morir, pero Bernardo la consuela y habla con ella, que lo importante es vivir, pues ella se lo había hecho una vez. En ese momento Bernardo le dice a Valeria que la quiere. Don Francisco y el padre José hablan sobre Nico, de que sus papás no se han presentado para ir por él, pues ya llegan las fechas para el ingreso a clases. Ya sentados todos para comer, don Francisco le dice a Nico que le recuerda a Bernardo, a su edad, y Nico le dice que él le cae bien y que le hubiera gustado tener un abuelo como él. Ya don Francisco le dice que si quiere puede ser su abuelo. Nico se emociona. Bernardo va a ver al doctor Rosales y le empieza a decir que los momentos que se le nubla la vista son más frecuentes y que los dolores de cabeza llegan a ser insoportables. Bernardo le dice al doctor que no sabe si podrá seguir aguantando más y le pregunta al doctor que qué significa lo que le pasa, pues le dice al doctor que le diga la verdad, pero el doctor le responde que siempre le ha dicho la verdad y lo que tiene ha seguido avanzando, pues no es inevitable. El doctor Rosales le dice que cuando empieza a perder la vista por completo, cada minuto lo tendrá que valer, ya que Bernardo le dice que tendrá que preparar todo como ya estaba previsto y que espera solo cuando el doctor Rosales le diga lo que tiene que hacer. Bernardo está hablando con el padre José y le dice que no es justo lo que le está pasando. Ya de ahí el padre José le dice a Bernardo lo que daría con tal que el problema de Bernardo sea para él. El padre José le dice que tal vez sea una prueba de amor. Ya de ahí Bernardo le dice al padre que necesitará de su compañía, y el padre le responde que estará con él el tiempo que sea necesario.
pero también le comenta qué pasará con su abuelo. Bernardo le dice al padre que su abuelo debe de saberlo hasta el último momento. Y de ahí Bernardo le dice al padre José que quiere rezar, y al padre con lágrimas y de manera discreta le dice a Bernardo que sí. Les dejo una canción que es parte de la película y también les dejo el nombre de la canción. Hoy que tú no estás conmigo, yo puedo sentirte y no. Puedo acostumbrarme a estar sin ti. No, 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 no. Puedo acostumbrarme a estar sin ti. No, 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 no. Bernardo va a ver al padre José para decirle que pasado mañana tiene que estar en la Ciudad de México. Ya en el siguiente día, Bernardo va a ver a Valeria y ella le dice que qué bueno que le haya visitado, pues le alegra el día a Bernardo. Y por lo que vemos, Bernardo le lleva un regalo, que por lo dicho por Valeria es un estuche de pintura. Bernardo se va a despedir de ella, pues le dice que tiene que ir a la Ciudad de México con el padre José. Pues le comenta que van a ir por pocos días, pero le dice que es porque el padre tiene que arreglar unos asuntos y él a ver lo de la universidad, y que tiene que traerle unos papeles a su abuelo. Pero Valeria se pone triste, pues porque cuando él se vaya, ella la tiene que llevar a México a operar del corazón, pues él no va a estar con ella, y Valeria le dice que qué va a pasar si lo va a volver a ver de nuevo, pero Bernardo le dice que no se le ocurra eso, pues ella va a regresar y él va a estar esperándola, pero ella le dice que no se vaya, pues tiene miedo de no volver a verlo. Ya en la noche Bernardo se sienta con su abuelo, pero agarra una botella de tequila para brindar con él, pero su abuelo le dice que se le hace raro, pues no es común entre ellos dos, pero acepta, pues le gusta tomar. Bernardo le dedica unas palabras a su abuelo, pues le dice que es un gran hombre y que es su extraordinario ejemplo a seguir. Don Francisco también le dice unas palabras a Bernardo, pues dice que es el mejor nieto que Dios le pudo haber dado. Entonces brindan y Bernardo le dice a su abuelo que es su gran amigo, y su abuelo Don Francisco le dice que regrese pronto. Entonces Bernardo le dice a su abuelo que si le puede hablar de sus papás. Entonces su abuelo le dice que le gustan los recuerdos, y él dice que algunos. Entonces Don Francisco empieza a contarle sobre que una vez su papá le había dicho que era un buen jinete. Ya en la siguiente parte vemos al padre José y a Nico hablando, ya que le comenta que está rezando por un amigo que está enfermo, y que lo van a ayudar mucho. Entonces Nico empieza a rezar junto al padre. Ya en la mañana el padre José le dice a Nico que si se va a quedar con don Francisco y con Sabina, que no los haga enojar. Y de ahí Sabina le dice a Bernardo que se cuide mucho y que no se le olvide llevarle algún recuerdo, para que sepa que no se olvidó de ella. Bernardo le pide a Nico que cuide de don Francisco. Bernardo le pide a Nico que cuide de don Francisco, como si fuera su abuelo, pero le dice que se acuerde de lo que le encargó, pues es muy importante, pues es un secreto entre él y Nico. Y Nico le responde que él picó de cera, pues a lo que quiere decir que él no dirá nada. Ya de ahí vemos al padre José y a don Francisco hablando de que cuando lleguen a la Ciudad de México, ellos le hablarán de que llegaron bien y esté tranquilo. Don Francisco le dice a Bernardo que le da tristeza que se vaya, aunque sabe que no es para siempre, pero dice que no va a morir todavía, pero Bernardo dice que él no va a morir, y ya entre lágrimas y despidiéndose, Bernardo y su abuelo se dan un abrazo. Ya caminando para la camioneta, Bernardo le dice al padre José que mejor maneje él, pues por lo que vemos su vista ya empezó a deteriorarse. Entonces de manera discreta el padre lleva a Bernardo hacia la puerta de la camioneta para que él suba. Ya en trayecto en la carretera, Bernardo le dice al padre que si puede decir algo, pues el silencio que lleva pues lo está poniendo mal con los nervios, y pues ya su vista ya no está mejor. El padre José le pregunta a Bernardo que si el doctor Rosales va a estar en la Ciudad de México, y él le dice que sí, pero va a estar cuando lleven a Valeria. Ahora vemos a Valeria y a su mamá, pues su mamá le está diciendo que tienen que estar preparadas para cuando las llamen cuando ya esté todo listo. Ahora vemos a Bernardo que ya está en el hospital y en una cama acostado, ya con una apariencia ya más avanzada de su enfermedad. En ese momento le pide y le dice al padre José que ya no ve nada. El padre quiere ir por el doctor, pero Bernardo lo detiene diciéndole que si guardó la carta que le hizo a Valeria. El padre le responde que sí, que todavía la tiene, y que se la entregue a Valeria cuando ella ya esté recuperada, y que él sabrá en qué momento se la va a entregar. El padre le responde a Bernardo que no se preocupe, que así lo hará, entregar la carta a Valeria. En la siguiente parte vemos a don Francisco, el abuelo de Bernardo, que ya le han dicho la noticia, bueno, la verdad, de que algún día llegaría, pues por lo que vemos fue el doctor Rosales quien se lo dijo.
como se lo había prometido a Bernardo. Don Francisco está con el dolor de haber perdido a sus papás de Bernardo. Llora con él, sabiendo que la noticia por fin se ha revelado, pues no sabe cómo reaccionar, pues ahora reacciona de una manera impulsiva, pues en ese momento de dolor se ha enterado de que la enfermedad de Bernardo ha ido avanzado. Ahora vemos a Bernardo acostado descansando y al padre José cuidándolo mientras lo vemos de manera pensativo, pero en ese momento ve que llega alguien y por lo que vemos es el abuelo de Bernardo. Don Francisco le pregunta al padre por qué le ocultaron sobre la enfermedad de Bernardo. El padre José le dice que Bernardo fue quien le dijo que no dijeran nada, y menos a su abuelo. Don Francisco le pregunta al padre que si es muy grave, y le responde que sí. Don Francisco le dice al padre que si Bernardo se podrá recuperar, y él le dice que no, pues no hay ninguna posibilidad. En ese momento Bernardo despierta y llama al padre José para decirle que tiene sed, y por lo que vemos, el padre José y don Francisco lo escuchan y es cuando él entra para ver a su nieto. Ya con una expresión de sentimiento, don Francisco menciona su nombre, y Bernardo se da cuenta que su abuelo está ahí con él. Bernardo le hizo a su abuelo que no le quiso decir para que él no pudiera sufrir, y que le dijo que qué bueno que está con él, pues le hacía mucha falta. Don Francisco le dice a Bernardo que no se separará de él en ningún momento. Ahora vemos a Valeria que le pide a su nana que localice a Bernardo para que le diga que ya se fue a la Ciudad de México, para que la operen y para que él esté con ella y que la acompañe y que le diga el nombre del hospital donde la van a operar. Ya en la siguiente parte vemos a Valeria ya lista para entrar al quirófano para su operación y vemos a sus papás y a su hermano. Su papá y su mamá le dan un beso para que todo salga bien. Vemos al padre José rezando como por Bernardo y Valeria. Ya en la siguiente parte, por lo que vemos, el padre José, don Francisco, Sabina y Nico reunidos, el padre le dice a don Francisco que lo que hizo Bernardo fue el acto de amor más bello que puede hacerse. Mientras don Francisco llora por el fallecimiento de Bernardo, Nico, con tal de que no se siente triste, le ofrece una galleta como consolación, mientras le dice al abuelo de don Francisco que agradece la compañía de Nico y del padre José, pues es lo que necesita en su momento de dolor. Sabina llora sin decir nada y mejor decide irse. El padre José le dice a don Francisco que Nico se quedará con él el tiempo que sea necesario. Ya en el hospital, la familia de Valeria esperan las respuestas del doctor, ya cuando el doctor Rosales le dice la noticia que los días más delicados de la operación ya pasaron, pues Valeria está fuera de peligro. El padre de Valeria le pregunta al doctor que lleva la recuperación de ella y él le dice que no pasa nada, pues dice que está sorprendido, pues hasta el momento no ha habido ningún rechazo del corazón hacia su organismo. Ya los padres de Valeria preguntan quién fue su donador, pero el doctor le dice que él no puede decir, que va en contra de su voluntad de la persona. El doctor Rosales dice que mejor no insista, pues no es posible saber quién es el donante. Ya en la siguiente parte de la noche, Nico ve a don Francisco durmiendo, decide quedarse con él, a dormir acostándose en el suelo a un lado de don Francisco, para que no se sienta triste, diciéndole que él siempre va a estar con él y que siempre lo cuidará. Ya en el hospital, el doctor le dice a Valeria que se tiene que quedar en la Ciudad de México un mes más, pues tiene que seguir observándola para poder darle el alta y pueda seguir haciendo su vida normal. Ya de ahí llega el novio de Valeria para hablar con él, diciéndole que lo que le va a decir tal vez no le ponga feliz y no lo haga sentir mal. Y ella le dice que no lo podía hacer feliz, pues ella no lo ama y que nunca lo podrá amar. Pero por lo que vemos, Javier se da cuenta y le dice que sí es por él. Ya llegando a su casa, la nana de Valeria sale para recibirla y las demás personas que trabajan con su familia. Y después Valeria se adelantó, sus padres y su hermano hablan sobre la noticia de quién fue el donante, pues ellos ya saben, pero no saben cómo decirle a Valeria sobre que fue Bernardo. Entonces mejor deciden que el padre José sea la persona que le diga la noticia. Ya en la habitación de Valeria, el padre José está con ella hablando sobre Bernardo, y él le dice que por qué no le dijeron, y el padre dice que no era el momento, pues estaba delicada de salud, y no era prudente provocarle emociones. El padre le dice a Valeria que Bernardo murió pensando en ella. Entonces el padre le dice lo que le dijo Bernardo, que cuando ella estuviera mejor le entregaría la carta que le hizo a Valeria. Entonces el padre se retira del cuarto de Valeria para que lea la carta a Valeria. Abre la carta y empieza a leerla. Les dejaré esta parte de la película sin que yo se la siga narrando, para que puedan escuchar lo que le escribió Bernardo a Valeria. Nos vemos para otro resumen. Saludos. Querida Valeria, estos momentos son muy difíciles, terriblemente duros. ¿Sabes? Desde hace mucho tiempo sé que estoy enfermo y que este mal no tiene curación. Sin embargo, mi corazón seguirá sano y fuerte, y por eso quiero que sea para ti. Yo sé que lo necesitas para seguir viviendo, y él también te necesita a ti.
para poder seguir latiendo. No pienses que ya no estoy. Mi vida se ha continuado en la tuya. Vivo en ti. Estamos unidos por un mismo corazón. Un corazón que no se va conmigo, porque te pertenece desde siempre. Con él te doy lo mejor de mí. Te amo. Ahora te pido que no olvides a mi abuelo. Él necesita cariño. Se sentirá muy solo sin mí. Un día me dijo que yo era lo más importante en su vida. Como siempre, te seguirá llegando una flor. Es una promesa que te hago en nombre del amor que siento por ti. Mi soledad se llenó de ti. Todo huele a verde, a tierno, a amor. Tu nombre ha sido escrito en mi sangre. Has invadido de Dios mi corazón.